En la Argentina, la educación superior y el conocimiento son considerados por una ley de la nación un bien público y un derecho humano personal y social. Y si bien el reconocimiento legal no asegura por sí mismo el goce, uso y ejercicio de estos derechos, los torna exigibles. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene la obligación de garantizarlos y de asegurar que todas, todos y todes los que quieran puedan hacer uso de ese derecho a la universidad. Durante la pandemia, el derecho a la universidad estuvo condicionado y atravesado por un conjunto de obstáculos y circunstancias. La crisis económica, la modificación en las formas en las que trabajamos, la profundización de las desigualdades, especialmente para las mujeres y los sectores sociales más desfavorecidos, el impacto del aislamiento en el ánimo de las personas y en la relación también entre las personas, son algunos de los temas que vamos a abordar en este ciclo Universidad y Pandemia. Hoy, Universidad, Pandemia y Economía. Somos una nueva generación y hablamos otro lenguaje, lejos de los papers, universidad y pandemia. La pandemia por coronavirus desató una crisis en todos los aspectos y seguramente la crisis económica sea de las más importantes. La caída en el nivel de actividad, la pérdida de empleos, entre otros factores, golpearon muy fuerte en la vida cotidiana de las personas. Y en particular, en lo que vamos a hablar aquí, en las posibilidades de enseñar y aprender en la universidad. Además, en la Argentina, la pandemia por coronavirus coincidió con el inicio de gobierno de Alberto Fernández, luego de 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que fueron durísimos. Y la realidad es que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque va a condicionar la forma en que las universidades pudieron, en marzo del 2020, frente al cierre de las instituciones, enfrentar la migración hacia la educación a distancia. Los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri estuvieron marcados por un profundo desinterés por la educación, la ciencia y la tecnología. Por nombrar tan solo algunos datos, el presupuesto universitario cayó un 40%. Por otra parte, la inversión en educación pública alcanzó apenas a rozar el 0,7% del Producto Interno Bruto, cuando en el gobierno anterior, entre 2003 y 2015, había superado el punto porcentual. Créanme que eso es muchísimo. Además, no se actualizaron las becas Progresar entre 2018 y 2019, frente a un 55% de inflación acumulada durante ese periodo. Y por último, en realidad no por último, pero además también, se discontinuó una política transformadora y central del gobierno anterior como fue el programa Conectar Igualdad. ¿Qué significa todo esto? Que los salarios docentes son pésimos, que las universidades no pueden mejorar sus edificios y construir aulas, que las becas de los investigadores rozan la línea de pobreza y que no hay insumos para los laboratorios. Si el gobierno anterior se hubiera preocupado seriamente por la educación, no hubiera discontinuado una política central que seguramente nos hubiera parado en mejores condiciones para enfrentar la pandemia y la migración a la educación a distancia, como fue el programa Conectar Igualdad. ¿Alguien sabe qué pasó con las 500.000 computadoras que tendría que haber repartido Mauricio Macri? Decíamos al principio que la educación superior y el conocimiento son bienes públicos y derechos humanos personales y sociales, y que tienen que ser garantizados por el Estado. Nos preguntamos entonces, ¿qué políticas públicas se desplegaron para garantizar durante la pandemia el ejercicio del derecho a la educación superior? Podemos decir que se hicieron algunas cosas, pero que faltan otras. Se acordó, por ejemplo, con las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular que todos los ingresos a los campus virtuales, las plataformas educativas y los dominios .edu.ar no consuman datos celulares. Poco tiempo después, el presidente decretó que las tecnologías de la información y las comunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos. Esto posibilita una mayor regulación y además congeló los precios de los abonos hasta fin de año. Pero no es suficiente. Según una encuesta que desarrolló el ENACOM a 35.000 estudiantes de la provincia de Buenos Aires, la conectividad
Y los dispositivos electrónicos, esto es, las dificultades para acceder a los dispositivos electrónicos y las problemáticas relacionadas con el acceso a las redes de comunicación, figuran entre las principales problemáticas que obstaculizan el ejercicio del derecho de educación superior y que concretamente implicaron el abandono y la discontinuación de los estudios. Según esta encuesta, un 14% de los estudiantes no tiene acceso a la red Wi-Fi. Y además, el 25% se conecta no a través de una computadora, sino a través de un teléfono celular. Entre los estudiantes que sí tienen acceso a una computadora, el 42% comparte este dispositivo con otros miembros del hogar, sus hermanos menores que hacen la tarea de la escuela o sus padres que trabajan a través del mismo dispositivo. La brecha tecnológica ocasiona, sin dudas, graves problemas para la continuidad de los estudios. ¿Les suena hacer la parabólica humana para conseguir un poquito de Wi-Fi? Para los docentes, la situación no es menor. Enfrentamos los mismos problemas que los estudiantes. Un Wi-Fi que va y viene, compartimos la computadora con otros miembros de la familia y el Zoom sale $15. Y la única política dirigida al sector fue el otorgamiento de créditos a tasa preferencial para la compra de dispositivos. Un centro para los profes, loco. La agenda de la pospandemia tiene que tener muy en cuenta que el derecho a la universidad tiene que ser garantizado por el Estado. Y eso significa invertir en educación superior universitaria. La universidad pública y gratuita forma parte de nuestra identidad como argentinas, argentinos y argentines. Y por eso son necesarias políticas que promuevan la democratización del sistema universitario.